Entonces, bueno, voy a dejarlo para que hable ahora Isabelita. Isabelita. No, nadie te va a decir Isabelita. Gracias, Lola. Muchísimas gracias. Primero, buenos días y gracias por la invitación. Yo llevo como 2 días hablando con mi amigo Carlos Barba y es como si Humberto de nuevo visitara mi casa. Me cuesta muchísimo trabajo. Es un director con el cual tuve una relación muy, muy especial, de amistad, de lograr querernos. Yo sé que me quería y yo lo quería y lo sigo queriendo. Entonces hay cosas que uno pues me di cuenta que como que me duelen, que me duele venir a una mesa a hablar de ese Humberto que ya que nos queda su obra. Yo conozco a Humberto, disculpen si me sienten un poco nerviosa, pero sí lo estoy. Yo conocí a Humberto, lo conocía de muchachita joven, de venir a Cali Cai, alguna vez ese hombre con esa belleza muy particular de él, siempre con su camisa blanca. Viajo por primera vez con Sepermuta al Festival Internacional de Río y Humberto formaba, yo no lo sabía, iba en el vuelo y nos sentamos al lado y yo le digo, ¿y usted lleva películas? Me dice, no, yo voy de jurado. Después, cuando llegamos a Río, me di cuenta que en ese jurado estaba Hugo Tognazzi, estaba Birri, estaba Dominique Sandab, estaba Sonia Braga, Dennis Hopper, Nikita Mijalkov y Humberto Solás. Sí, señor. O sea, ahora me doy cuenta de lo grande, ¿no? Eran muy grandes. Y Humberto, en esa mesa, pues ellos se reunían y almorzaban y comían juntos y hablaban, porque además Nikita Mijalkov habla perfectamente español. Y la noche de la premiación es Humberto Solás, que en aquel momento no era mi amigo, pero me llama y me dice, Isabelita, tienes que bajar como si nada pasara, pero el premio es tuyo. Y mi gran amiga Daisy Granado me decía, camina derechita, no te vayas a caer, tienes que saludar al público. Esas cosas que fueron, yo siempre digo que esa generación y otras han sido mis maestros. Él me dijo en ese viaje, si algún día tengo un personaje para ti, yo te voy a llamar porque me gustas como actriz. Y pasó mucho tiempo y él hace el casting del Siglo de las Luces. Y en el Siglo de las Luces, yo sabía que yo no era Sofía, físicamente pero yo me preparé para aquel casting y recuerdo que me fui de ahí de 19, pero que a mi casa, que yo vivía en Calzada en ese momento, entre J y K, veo que parquean 2 carros y se aparece Diana de Rubín, no sé si estabas Lourdes, Humberto y Livio Delgado, su fotógrafo. Y Humberto vino a agradecerme el casting que había hecho. Me dice, tú no eres la Sofía que yo estoy buscando físicamente. Además, yo tenía el cabello muy corto, teñida de rubio. Y me dijo, pero te tengo que dar las gracias por... Y yo creo que es uno de los regalos más grandes que me han hecho. Después pasaron años y en un momento muy difícil, personal, Humberto llegó a mi casa con miel parochún. Y yo le dije, como siempre le digo a los directores, que me cuenten la película. Y sin leer el guión le dije, sí, yo lo quiero hacer. Pasó casi un año y comenzamos ese rodaje. Yo creo que Humberto estuvo sentado muchos años en su sillón de mimbre. Es una pena para la cultura cubana. Sí, señor. Ese es un vacío que arrastraremos y siempre, ahora que lo pienso, sufro muchísimo porque todavía hay mucha gente sentada en su casa y uno tiene un límite de vida. La vida es muy corta. Y necesitábamos de la obra esa de Humberto. Cuando decías, Joel, Humberto vuelve a ese cine, precisamente creo que porque por reinventarse no podía
volver al siglo de las luces, no podía ser Cecilia, no podía... Y es la primera película digital que se hace en Cuba. Salimos del 35, no se hacía nada. Y Humberto, cuando me dijeron, vas a trabajar con Humberto Solá, pues yo pensé en esa caravana, en esa cantidad de gente, y creo, Aldo, que éramos 23 personas, 24 personas, mira, 24 personas en aquella guagua donde iba todo. Uno podía ir y las camisas iban haciendo así, ahí iba todo. Nunca he sentido tanto placer al hacer cine. Era con Humberto, cuando hablabas de la dirección, había que estar muy alerta, porque él tenía una letra muy pequeñita, además sus guiones casi siempre los escribía a mano, y te decía, ahí tienes, lee la escena que iba, no va, apréndete, va esto, pero además podías estar actuando y él hablándote, podías estar actuando y él entraba al set, te decía algo y te hacía así y tenías que seguir. Y a mí aquello me preparó muchísimo. Decía, bueno, ¿cómo hago? Cuando dices que cómo él dirigía a esos actores no actores, creo que es la capacidad, la inteligencia de ese hombre de conocer a la gente con que iba a trabajar. Él sabía que con una palabra podía descolocarte. Como decía Livio Delgado, yo quería acercarme a ver qué le decía a los actores, porque era magia. ¿Qué podía decirle a ese hombre? No era lo mismo que me decía a mí, a lo que le decía Adela. Un hombre místico, porque, o sea, el Humberto que yo conozco no es el de los egos y las vanidades. No, hombre. Humberto, cuando llega a Miguel Parochón, lo dice. Yo tengo que despojarme de todo esto. Y lo escribió muchas veces. Y lo escribió. Yo tengo algunos apuntes, pero no soy crítica. Los críticos son ustedes, especialistas como mi amigo Carlos, que sí estudió mucho y sigue estudiando Humberto y escribiendo sobre él. Sí. Eso de armar con lo poquito, con lo poco, un hombre que lo tuvo todo en sus manos para hacer sus películas. Y llegamos a Barrio Cuba, y anoche, con Solís, que fue su último fotógrafo, yo le decía, ¿recuerdas que me dan...? Es como que me encojo así al hablarlo, porque llegamos a Cubanacán, y Chusay, que era... En esa película no había directores de arte, Humberto lo hacía todo. Y no había diseñadores de vestuarios, la capacidad que llega a lo que quedaba en los almacenes, que cuando aquello todavía quedaba algo, y le dicen, Humberto, mire, llegó Humberto Solá, mire Humberto, las sillas de Cecilia, ¿se acuerda cuando quemamos? Y Humberto miró aquello como diciendo, ya pasó. Y le decía, Humberto, o sea, él no se regodeó ni en la tristeza, ni en lo que hizo, ni lo grande. Era su nueva película. Y le dicen, Humberto, es que las grandes vajillas que usted utilizó ya no están, todas casi están rotas. Y él dijo, no importa, ¿en qué casa cubana todavía queda una vajilla completa? Búsqueme el vaso plástico, aquel jarrito, 4 platos por aquí, otros de un color. Eso es lo que van a llevar. Llegaba a buscar las locaciones. Además tenía una memoria de La Habana, era como un mapa desde arriba. Humberto decía, en tal lugar hay tal cosa. Él me enseñó, salíamos mucho juntos, a ver La Habana a través de sus ojos, a querer una Habana diferente, a descubrir lo que quizás yo no era capaz de ver. Ese barrio Cuba que Solís en un momento me pone entre 2 líneas del tren y decía, el tren me va a matar, pero La Habana no es una ciudad de trenes. Y como Humberto logra, como estamos en una ciudad, y Aldo lo sabe, teníamos que regalarle al maquinista que pasaba y se entretenía mirándonos un refresco y un bocadito y decirle, ay, usted puede echar un poquito para atrás el tren, porque no teníamos dinero para alquilar ese tren. Hubo uno solo que nos los dieron muy poquito tiempo. Y todo el equipo
el trípode puesto, la cámara, todo, y de momento decía, corran, que ahí viene el tren, y todo el mundo en posición, y yo tenía que llorar, y reencuadrar, y todo, enseñó a la gente lo que, el amor al cine, que yo insisto tanto, no perdamos el amor a algo que va a quedar para las nuevas generaciones, que antes se guardaba en una latica, ahora no sé dónde se guardarán los nuevos formatos, pero nuestros hijos, nuestros nietos y las nuevas generaciones es la visualidad de un país, Sí. nuestra. Y Humberto creo que aportó muchísimo. Yo no soy crítica, yo sé que si es más Visconti, más Fellini, no me interesa, no importa. Claro, es un hombre que creo que tiene en este momento hay que revisar a los estudiantes su obra. Humberto decía de Barrio Cuba, que es la película que él quería más que hacer ver sentado en el cine, cómo nuestros cines se han ido perdiendo y cómo para todos los directores del ICAI el Chaplin era un público, el Chara era otro, pero el Pairé, como me decía Humberto, el Pairé es el Pairé. Sí, y entonces, cómo contaban cada semana, cuando él me decía 7 semanas de Miel para Ochún, no lo había tenido con otras películas mías. Nada, me quedo con el Humberto amigo, el que me defendió en algunos momentos de cosas que me quiero llevar para mí, el hombre que sabía que iba a morir y que se despidió, el hombre que me dio consejos tremendos. Y he visto algunas por YouTube, las cosas que se están haciendo, Lola, aunque no he venido, no he podido venir. Quiero decirles algo, las broncas o desacuerdos, vamos a llamarle, entre directores, eso se queda como, yo les pongo chisme de salas. Yo fui testigo de cuando Humberto dijo, a Titón hay que hacerle un monumento, a Alfredo hay que hacerle otro. Podemos pensar diferente, pero fueron hombres yo creo que los que fundaron esto, no es el edificio, fueron sus hombres, los que vivieron aquí, estudiarlos cada día y no dejar que se vayan los que están. Y cuando digo es porque la vida es corta, darle la posibilidad a que filmen, a que esos guiones no se queden engavetados como se quedaron muchos de los de Humberto. Humberto tenía muchas cosas que no realizó. Darle las gracias y se me quedan muchísimas cosas, pero Grillo, cierra tú. Gracias.